Hoy es lunes, junio 6 de 2022 y damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder recibir a nuestra querida hermana Martita Ramos desde Guatemala. Mi querida, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar conectada a más de 2 años ya. La bendecimos, damos gracias al Señor, le entregamos el tiempo para recibir palabra de Dios. Bienvenida. Amén, amén. Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que esta mañana nos hemos conectado con el Señor principalmente para tener este tiempo precioso de oración e intercesión, este tiempo en el que el Señor quiere glorificarse a través de cada uno de nosotros. El Señor tiene para cada momento de nuestra vida una palabra preciosa, una palabra especial, una palabra en que todos los días llega a nuestro corazón, y en esta mañana vamos a hablar acerca de volver a la vida. El libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta mañana entonces la palabra llega a nuestros corazones, la palabra es impartida por el Espíritu Santo y entendemos claramente que no es con ejército, no es con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Todos hemos venido esta mañana presentando una petición, un agradecimiento, pero así como hemos venido a presentar nuestras peticiones, a dar nuestros agradecimientos, a esperar una respuesta del Señor, esta mañana yo les invito a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para entender el propósito que Dios tiene al enviar su palabra. Él envía su palabra y no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Así que vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta oportunidad y vamos a hablar acerca de una visión que el profeta Ezequiel tuvo. ¿Quién era Ezequiel? Vamos a pensar primeramente quién era Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote contemporáneo de Jeremías. Su nombre significa fortalecido por Dios. Su ministerio profético tuvo lugar en el exilio junto con Daniel. Aprendió a depender solamente de Dios y tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios en una visión como resultado de su comunión y compañerismo con el Padre Celestial. Aunque le dolió ver la destrucción de Jerusalén, comprendió que el exilio era la consecuencia del pecado del pueblo de Dios. ¿Qué situaciones difíciles tuvieron que pasar todos los del pueblo de Israel? Solamente ir al exilio, estar en tierra extraña, ver la destrucción de la ciudad, ver la destrucción de ese templo hermoso que había sido construido con el propósito de encontrarse con el Señor. El Señor llegaba a ese lugar, él se manifestaba, dice la palabra de Dios, que cuando el rey Salomón dedicó esa casa, la gloria de Dios descendió, que ya los sacerdotes no pudieron entrar a ministrar porque la gloria de Dios llenaba la casa. Y ahora ver cómo había sido destruida, ver cómo la ciudad había sido quemada y todos aquellos varones llevados al exilio, familias enteras. Hermanos, hermanas, Dios no quiere que su pueblo, que sus hijos nos perdamos. Hay esperanza para la restauración espiritual. Así como el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de resucitar espiritualmente, hoy tenemos ese privilegio. Primeramente tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios. Ese es el primer privilegio. Y también
por su misericordia, el Señor nos alcanza y quiere que vivamos para Él. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, ahí encontramos la visión de los huesos secos. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 37, 1 al 4. Yo le invito, si usted tiene dónde anotar estos versículos, anótelos. Léanlos posteriormente, mediten esa palabra. Cada momento la palabra del Señor nos confronta. A mí me ha confrontado esta palabra, ¿no? Y dice la palabra del Señor así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Gloria a Dios. El profeta Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Entonces él estaba viendo esa visión, no era algo que estaba real, pero estaba ejemplificando el estado espiritual del pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención cuando dice: eran muchos huesos, pero estaban secos en gran manera. ¿Cuántas veces quizá hemos pensado que alguien que está alejado de Dios o nosotros mismos de repente en un momento hemos sentido eso? Sentimos que ya no hay esperanza, que están tan secos los huesos, que estamos tan alejados de Dios, que no vamos a poder volver a la vida. Pero el Señor esta mañana tiene una palabra especial para ti, tiene una palabra especial para mí. Me vuelve a decir: aquí estoy. No es con espada, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Qué preciosa la palabra del Señor. Y le dice a este varón, a Ezequiel, le hace esta pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Habrá esperanza para estos huesos? Y él dice: Señor, tú lo sabes. Humanamente posible, de manera grande podemos nosotros decir, es posible en el poder de Dios, pero humanamente podríamos decir, no, ya no hay esperanza. A veces creemos que ya se ha perdido toda esperanza de volver a vivir. Hay dos elementos fundamentales para la vida, hermanos. Y nos dice el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6. Salmos 33, 6. Si usted está tomando nota de estos pasajes, yo le invito a que usted los anote, los lea. Y dice la palabra del Señor: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cuáles son esos dos elementos fundamentales para la vida? La palabra de Jehová y el aliento de su boca, el espíritu del Señor. Cuando Dios creó al hombre, hizo, dice, del barro, del polvo de la tierra, formó al hombre, pero sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué nos dio? ¿Qué le dio al hombre? Su Santo Espíritu. Y fue el hombre, dice, un alma viviente. Entonces, estos dos elementos son fundamentales, son necesarios en la vida de todos, hijo de Dios, en la vida de todo ser humano. También el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Una vida sin el Espíritu Santo, hermanos, es una vida seca.
Pero el Señor promete darnos agua viva, solamente si creemos en Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allá hablando con la mujer samaritana, aquella mujer que le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé agua? Si judíos y samaritanos no nos podemos llevar. Pero el Señor le da una respuesta tan especial a esta mujer y que hoy esa palabra es para nosotros y dice el libro de San Juan capítulo 4 versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te está hablando esta mañana? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Él nos da esa agua. ¿Y qué es el agua viva? Vamos a verlo en el mismo libro de San Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39, que nos dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí porque creemos en él. Estamos aquí porque le creemos a él. Una cosa es creer en Dios, porque dice la palabra que también los demonios creen y tiemblan. Pero es otra cosa creerle a Dios. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo más importante, hermanos. Yo puedo creer en Dios, podemos creer en Dios, pero si no le creemos a él, entonces esto no pasa, no trasciende. Y el Señor dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Deseamos nosotros que esos ríos fluyan de nuestra vida? Si lo deseamos, entonces pidamos al Espíritu Santo. Dice nuestro Señor Jesucristo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, dice vuestro Padre que está en los cielos, les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el Señor le da esta palabra ahora a Ezequiel. Vamos a volver al libro de Ezequiel y vamos a ver cuál era la condición del pueblo. Ezequiel capítulo 14 tiene también el mensaje que Dios le da a este varón, a este profeta, que como les decía, le dolió tanto la destrucción del templo, la destrucción de su ciudad, pero aún estando en el exilio, él permaneció fiel a Dios. ¿Qué circunstancias hemos tenido que pasar? A veces estamos en una situación difícil y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Como si Dios tuviera la culpa de nuestros problemas, somos nosotros los que nos alejamos de él. Pero vamos a ver entonces en el libro de Ezequiel capítulo 14, del versículo 12 al 14, dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de su pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias.
si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 19 y 20. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Esto nos habla acerca de la responsabilidad individual. Y vamos a pensar, ¿quién era Noé? Dice la palabra de Dios que él fue el único hallado justo en toda su generación. Pero el testimonio de Noé, pero la vida de Noé permitió que él y su familia fueran salvos de aquel diluvio. ¿Cuántos entraron en el arca? Entró Noé, entró su esposa, entraron sus hijos y entraron sus nueras. 8 personas en total. Pero dice la palabra de Dios que el único justo fue él. El hallado justo fue solamente él. Así que hay una responsabilidad individual para nuestra comunión con Dios. Es una responsabilidad individual. Sin embargo, nuestro testimonio puede ser de bendición para nuestra familia primeramente. Puede ser de bendición para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, el lugar donde nosotros vivimos. Así como puede ser de bendición, también puede ser de destrucción y lo vamos a ver más adelante. ¿Quién era Daniel? La palabra de Dios nos dice que Daniel estaba allá en Babilonia y en una ocasión, queriendo hacer que Daniel fuera muerto porque era un varón fiel a Dios, entonces vinieron y le hablaron al rey Darío y le dijeron, tú tienes que firmar un edicto donde nadie puede orar a otro Dios que no sea el Dios que tú pongas. Y dice la palabra del Señor que Daniel, cuando escuchó que el edicto estaba firmado, no se escondió. Abrió las ventanas de su cuarto, de su cámara que daba hacia Jerusalén, y dice, y oraba 3 veces al día, como solía hacerlo antes. A consecuencia de esa entrega, de esa oración, de esa comunión con Dios, entonces vinieron y lo echaron al foso de los leones, y eso lo sabemos. Y dice la palabra del Señor que el rey Darío toda la noche no durmió, él estuvo inquieto, estuvo preocupado porque habían metido al foso de los leones a una persona inocente. Y viene a la mañana y dice la palabra que él llegó a la puerta del foso y empezó a llamar a Daniel. Y le dice la palabra del Señor que acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. El rey estaba pensando que Daniel estaba muerto. Imagínense, estaba en el foso de los leones. Y le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Miren cómo tenía él el concepto, qué testimonio daba Daniel. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué responde Daniel? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero si estamos buscando la presencia de Dios, si permanecemos en su presencia en oración,
si seguimos una vida de oración, un estilo de vida de oración, dice la palabra que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Así que pensamos en estas dos personas ya, en Noé, en Daniel. ¿Y ahora quién era Job? Un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero eso no lo dejó fuera de la tragedia, no lo dejó fuera del dolor, lo perdió todo. Sin embargo, él dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Volviendo ahora al pueblo de Israel. ¿Cuál era el pecado del pueblo de Israel? Y el pecado del pueblo de Israel era la idolatría. Aún en el exilio, hermanos, aún estando allá en tierra ajena, muchas veces aún pasando nosotros alguna situación difícil. Después que hemos pasado una situación difícil y le prometemos a Dios tantas cosas y nuevamente nos acomodamos y nos olvidamos de lo que le hemos prometido a Dios. Y eso nos dice el libro de Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículos del 19 al 23. Dice la palabra del Señor: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Qué testimonio damos, hermanos? Y estos son los cristianos. Y a veces hemos escuchado eso, para ser cristiano mejor así, de esa manera, mejor no. Estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Miren cómo están. Dice el versículo 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Hermanos, hermanas, profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo con eso sagrado que el Señor nos ha dado? Su presencia, su salvación. ¿Qué estamos haciendo? Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi nombre, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Aleluya. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El Señor quiere obrar en nuestra vida. El Señor quiere santificarse en nosotros. El Señor quiere glorificarse en nuestra vida. Pero tristemente, el pueblo de Israel, desde los líderes, los sacerdotes, los profetas y los príncipes, por supuesto, si lo estaban haciendo los líderes, ahí va el pueblo también haciendo lo mismo. Hermanos, la idolatría no es solamente tener una imagen en bulto. La idolatría es darle el lugar de Dios a otra cosa, a otra persona. ¿Quién es nuestra prioridad? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? Es el momento que nosotros podamos analizar. Porque el estar sirviendo en un ministerio,
El estar congregándonos en una iglesia, yendo a una congregación, no es garantía que nosotros estamos sirviendo a Dios y haciendo su voluntad. ¿Cómo se garantiza eso cuando el Espíritu Santo viene a nosotros? Como leímos en el libro de San Juan. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a tener que compartir con los demás. Va a haber algo para compartir a los demás. Pero si nosotros estamos secos, ¿qué vamos a compartir? No podemos compartir nada. Pero el Señor esta mañana nos dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, no importa cómo los demás estén viviendo, pero tengo que meditar y recibir esta palabra. Yo recibo nuevamente esta palabra del Señor. Santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Cuando sea santificado en vosotros, ¿en quién? En nosotros. Delante de sus ojos. Los demás mirarán y no estarán diciendo, y esos son los cristianos. Dirán, quiero ser como esa persona, quiero saber qué es lo que tiene esta persona. No importa el tiempo, hermanos, hermanas. No importa el tiempo en que nosotros o alguien de nuestra familia o hermanos de la iglesia de donde nos congregamos, que muchas veces podemos decir ya no hay esperanza porque llevan años de estar lejos o alejados de Dios. No importa. Si hemos estado por mucho tiempo sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hoy Dios nos envía esta palabra, Él profetiza que pondrá su Espíritu en nosotros y viviremos. Y sabremos que Él es Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Cómo está el mundo? Hay hambre, hay muertes. Nuestra hermana Delfina compartía ahí acerca de estas familias, 50 familias, 50 personas que fueron asesinadas. Hay dolor, hay enfermedad, hay tristeza. Pero aún en medio de toda esta situación, Dios quiere darnos su Santo Espíritu. Dios quiere darnos esa vida. Dios quiere darnos esa agua viva que Él nos ha prometido dar. Y volviendo al capítulo 37, la visión de los huesos secos. Del versículo 5 al 14 dice la palabra del Señor. Ezequiel 37, 5 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién ha dicho? Jehová el Señor. A estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y lo mejor dice, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya, gloria a Dios. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que hermanos, hermanas, tenemos un Dios todopoderoso. Para mí no hay nada imposible, dice el Señor.
nada, nada imposible para Él. No importa cuánto tiempo haya pasado, pero creemos a su palabra, le creemos a Él. Dice el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Hemos pedido muchas veces en este mismo ministerio, en este mismo grupo, hemos enviado las peticiones por restauración espiritual del esposo, de la esposa, de los hijos, que el Señor los libere de vicios, que el Señor los traiga nuevamente. ¿Y qué nos dice el Señor esta mañana? Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Los que tenemos que vivir primero somos nosotros. Los que tenemos que tener, debemos tener el Espíritu Santo, y el Señor nos da ese privilegio de tener el Espíritu Santo y que ese río de agua viva fluya en nosotros, y el Señor también hará su obra en nuestra familia, en nuestros hijos. Creamos al Señor, creámosle a su palabra. Si estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, podremos bendecir con nuestro testimonio a muchos. El libro de Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio para testimonio. Ahora hay tantos medios. Están las redes sociales por las cuales se puede compartir un mensaje. Pero ¿cuál es el mejor mensaje? Nuestro testimonio. Y será predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora es el tiempo de levantarnos. Ahora es el tiempo de actuar. Y vamos a concluir con Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. La palabra de Dios nos da esta instrucción esta mañana. Si aceptamos la palabra de Dios, si aceptamos lo que el Señor ha hablado esta mañana, porque Él dice que Él ha hablado, y le creemos a Él, entonces dice Hebreos 12, 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. En lugar de señalar, de decir cómo está la actitud de la otra persona, de mi hijo, de mi hija, de mi familia, yo tengo que levantar esas manos caídas, las rodillas paralizadas, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando Esaú vio que su hermano estaba preparando comida, muchas veces, hermanos, hermanas,
por un simple plato de comida podemos cambiar la gloria de Dios. Y cuando ya llegó el momento en el que Isaac iba a bendecir a sus hijos, le dijo a Esaú, quiero que vayas a cazar y me traigas un guiso. Y después de eso comeré y te bendeciré. Y él se fue e hizo lo que su padre le había pedido. Pero allá en casa, Rebeca preparó lo que le gustaba a Isaac comer y se lo dio a su hijo, a Jacob. Y le dice, preséntaselo a tu padre. Y vino Isaac y bendijo a Jacob. ¿A quién le correspondía la bendición? A Esaú, pero él ya lo había vendido. Y ahora, cuando Esaú vuelve, ya no había bendición para él. Qué triste, hermanos. Qué triste, hermanas, que nosotros perdamos la bendición de Dios por un plato de comida, por algo material, por algo que no tiene importancia para nosotros, que no trasciende en nuestra vida. Pero el Señor hoy nos está hablando, hoy nos está diciendo, levántate. Hoy nos está diciendo, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si hemos estado secos, si hemos estado alejados del Señor, hoy es el tiempo. Hoy es el momento de levantarnos. Hoy es el momento de decir, Señor, acepto tu palabra, recibo tu palabra y recibo tu Santo Espíritu. Que el Señor pueda hacer ese efecto en nuestra vida, hermanos y hermanas, que podamos no solamente recibir la palabra, sino sobre todo vivir la palabra. Que el Señor pueda seguir bendiciendo nuestras vidas, pueda seguir bendiciendo este ministerio, que es un canal que Dios está usando para hablarnos, para llevarnos a su presencia, y que podamos ser obedientes y, ante todo, aceptar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que Dios nos bendiga. Quiero invitarles a cerrar sus ojos, a que concluyamos con una palabra de oración. Bendito Padre, alabamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor amado. Porque hoy, Señor, estás confrontando nuestra vida con tu santa palabra. Reconocemos, Señor, que hemos estado secos, que hemos estado alejados de ti. Pero hoy, Señor, aceptamos ese milagro de vida. Hoy, Señor, esperamos que tu Santo Espíritu fluya en nuestros corazones. Que podamos, Señor, creer que nada hay imposible para ti. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque es por tu santo nombre. No por lo que nosotros seamos, no por lo que nosotros tengamos. Tú no miras eso, Señor. Tú haces esa obra por tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque vivimos aún en tu gracia. Si fuera por nuestros méritos, no alcanzaríamos nada. Pero por tu misericordia hoy, Señor, y por tu gracia, tú nos hablas y nos llenas de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Deseamos que esta palabra, Señor, haya llegado a tierra fértil y que pueda producir, Señor, el fruto que tú esperas de nosotros. Bendito sea tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Martita Ramos. El tema de esta mañana, volver a la vida. Y esa vida es Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro Salvador, no hay otro mediador dado a los hombres, solamente Jesucristo. Iglesia, eso que está muerto vivirá. Sí, vivirá. Si tú y yo lo creemos y creemos en Jesús, Él tiene poder para levantar, para revivir, para rescatar, para sanar. Él es el único, hermanos, el camino. Nosotros tenemos que creer en Él,
creerle a Él, gloria al Señor, permanecer, gloria a Dios. No solamente, hermanos, recibimos, muchas veces porque recibimos, pedimos, recibimos nuestro milagro y nos alejamos. No, el que está agradecido permanece, gloria al Señor. Y el que ha entendido, porque hay que entender el sacrificio perfecto de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. La gloria es para nuestro Rey. Bendecimos a nuestra querida hermana y sabemos que esta palabra ha llegado a nuestro corazón, ha llegado a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo nos vivifica y nos da vida. Gloria, gloria al Señor. Bendiciones.